Ahora bien, Baruch es Beit, Resh, Vav, Jaf. Y dijimos, conforme explicaron, que el Olam Haba, el mundo venidero, el mundo de Atzilut, es lo mismo. Y eso es Keter, Jochma y Binah. Cuando dice que Adam Arishon, el primer Adán, fue creado en el jardín de Edén, podía ver una punta del universo a la otra, se refiere al nivel de Atzilut. Quiere decir que aquel que sabe pronunciar, decir, sentir, pensar y elevarse al nivel de Adam Arishon, con la palabra Baruch, toca el nivel de Atzilut. La palabra Baruch, Beit, Reish, Vav, Jaf, termina con la letra Jaf de la palabra Keter, que es el nivel más alto de Atzilut. Luego está escrito en los Teilim, Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit Chochma Yirat Hashem. Chochma es Reish. Por eso tiene Baruch, Beit, Resh. El principio de la inteligencia es tener asombro de Dios. Así se traduce. Reshit Chochma Yirat Hashem. Pero sabemos, como acabamos de explicar, que es el mundo de Atzilut de donde provienen toda la fuente de sabiduría y toda la misericordia pura. Es decir, la fuente de todo conocimiento alto y la fuente de eliminación de todo sufrimiento. Nadie es considerado sabio, lo explicamos en la parashá anterior, si no conoce los secretos del cielo y no ha meditado cabalísticamente. Eso es Jochma. Por eso, quien hace una verajá, si no conoce los secretos y no ha meditado al hacer esa verajá, no ha hecho nada. Binah, dice Baruch, es la Beit, Baruch, Binah, que destiña, Binah, destiña hacia Gesed, que es Beriah, el mundo de Beriah. Entonces, Binah amamanta ese mundo de Beriah. Atzilut amamanta, es la madre que amamanta al mundo de Beriah. Y la letra Vav de Baruch, ya sabemos que la Vav se refiere al nivel emocional y sexual desde Irampín. Por lo tanto, cada vez que decimos la palabra Baruch, al conectar una mitzvah, conectamos cualquier cosa. Incluso cuando recibimos una noticia aparentemente mala y decimos Baruch Hashem, lo que hacemos es reconectar esa situación caótica y la conectamos con el mundo superior. Y cuando recibimos algo bueno, también decimos Baruch Hashem. Reconectamos ese elemento y nos alegramos, nos fundimos con ello, con el Creador. Pero, más profundo, si en la palabra Baruch, hacemos permutación de letras, seruf, la Beit vale 2. La Jaf de Baruch vale 20. Y la Reish de Baruch vale 200. Es decir, la palabra Baruch tiene una fuerza expansiva que conecta la Vav desde Malhut, desde donde está ese hombre o esa mujer pronunciando la verajá, desde ahí
conecta Malhut hasta el nivel de Atzilut, la pronunciamos y cierra las fisuras que se hayan cometido a partir del Shefa, de esa catarata de abundancia que se provoca en el nivel de Atzilut. Ese es el poder que tiene la palabra Baruch. Que nosotros no sepamos cómo activar las leyes de causa-efecto, eso es una cosa. Pero aquí se está dando un secreto profundísimo. Rabbi Ashlag dice que todo placer proviene del Creador. ¿A qué se refiere? No se refiere a placer físico, sino que el verdadero placer es elevar la chispa divina que contiene cada cosa en este mundo. Eso es placer. Placer, recibir un gozo, una alegría sin verajá, es luz directa. Es decir, empezamos a recibir una fuerza directa incontrolable que no viene con un filtro. Es decir, sustraemos conexión a través de las diferentes sefirot. Y ojo con lo que voy a decir. Cuando comemos algo, hacemos cualquier cosa, terminamos nuestro día, vemos a nuestros amigos. Por ejemplo, yo estoy seguro que jamás, hija, cuando llegas y saludas a tus amigos en tu escuela, lo primero que dices es Baruch Hashem. Diario. Qué alegría a Kadosh Baruj Hu poder vivir este momento. No, damos por hecho. Que despertamos, vamos a la escuela y vemos a nuestros amigos, ya está. Eso, al momento en que sustraemos una conexión a través de las diferentes sefirot, eso es un robo. Nuevamente, solo tomamos la parte material sin pagar, como lo expliqué el año pasado, por la parte de dicho elemento en el mundo superior. Cada vez que tú comes algo sin conectar con la verajá, estás literalmente, lo dice el Arizal, lo dice Rabbi Ashlag, estás robando el influjo divino que debería de venir a este mundo y te lo estás tragando tú sin conectarlo. Si el influjo divino parara a este mundo, desapareceríamos. De hecho, el principio de honrar al padre y a la madre, Jochma y Binah, se pierde cuando no hay bendición en la comida. Porque sabemos que una de las interpretaciones de honrar al padre y la madre es conectar con Jochma y Binah, es decir, meditar y visualizar e interpretar el resultado de esa meditación. Cuando nosotros no entendemos cómo hacer una verajá, no hay bendición en la comida. Y eso ocasiona hambre en el mundo. La razón por la cual hay hambre en el mundo es porque el mismo pueblo de Israel no sabe elevar este principio de sustraer las chispas que están dentro de los alimentos que traen la shefa. Es decir, tú sustraes una chispa, pero la conexión que haces viene en una catarata de bendición para todo lo que te rodea. Y la causa de la reducción de la calidad de los alimentos, estoy seguro que aquí a Carlos le va a llamar la atención esto, uno de mis alumnos, la causa de la reducción de la calidad de los alimentos y la causa por la cual la persona pone cada vez menos importancia en términos de su nutrición y en qué debe invertir para efectos de nutrirse, es solo el reflejo que viene de que no hay la conciencia de conectar o, lo diríamos en una forma más vulgar, bendecir a los mismos. En realidad no necesitamos bendecir a Dios, No.
Lo que hacemos es una especie de bendición, que es entrar en devekut, entrar en conexión con cada cosa que comemos. Pero es que no lo entendemos. O sea, lo que yo estoy hablando es un nivel de conciencia, perdón que lo voy a decir así, que no es para perros, no es para gatos. Es un nivel de conciencia para un ser humano que es de un nivel muy superior. Cuando en la verajá decimos la palabra Haolam, por ejemplo, Baruch atah Hashem Eloheinu melech Haolam, dice el Zohar, no leas Olam, di Elem. Elem, lo oculto. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que revelar lo oculto que está en el alimento, lo que está en el nivel de Atzilut, lo que está en Beriah y lo que está en Yetzirah. El Ari indica que hay una meditación de 3 letras Hei, una adentro de otra, para efectos de hacer esta conexión al nivel de Atzilut, Beriah y Yetzirah, que en realidad forma un nombre de Dios que es Hei, 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 que es fuente de toda curación, fuente de bendición para el cuerpo. Porque en el momento en el cual hacemos esta meditación Hei, 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 y esto lo explica parcialmente alguien de los que explican Cábala, pero Hei, Hei, Hei es uno de los 72 nombres que está relacionado con la sanación del cuerpo. Porque en el momento en el cual nosotros tenemos un aprovechamiento total del alimento, en una conexión que genera un asombro, una alegría, una excitación superior a nivel del alma, y vamos a hablar de qué estoy hablando, es algo muy diferente comer una manzana por hambre que comerla por el propósito que estoy hablando. Entonces, ¿de qué manera estamos todos los días perdiendo ese shefa, que es un influjo divino que no para de venir con verajá, con misericordia, es decir, que evita el sufrimiento en este mundo? ¿Cómo perdemos ese shefa? Cuando nosotros durante el día agregamos, yo hice, yo resolví, yo comí, por mi inteligencia, yo he mandado, yo he hecho, eso te hace perder todo el shefa. Porque lo que hacemos es separar la acción de todo lo que conecta con el sistema creador, que es infinito, y lo volvemos finito a través del yo. Dije que esas 2 palabras que conectan con la letra Tet, que inician con la letra Tet en la Torah, conectan precisamente con el deseo de recibir. Es la misma gematria del deseo de recibir. Es decir, y aquí explica, el poder de mi mano me dio tal o cual cosa. El poder de mi mano generó esta riqueza. Por eso hay que mandar destruir los ídolos, dice Moshe. Los reprende y les dice, destruyan sus ídolos, destruyan los ídolos de todas las naciones. ¿A qué se refiere? Destruye esta maldita programación que te han dado, donde te hicieron pensar que tú eres un ser perfecto creado, pero que está disasociado de toda la fuerza del sistema creador. Y que entonces piensas que con tu miserable inteligencia, tu miserable mano, puedes hacer algo. Porque en realidad si te arrancan el alma y visitas un panteón, te vas a dar cuenta lo que nosotros somos. Cuando nosotros atribuimos las acciones a un poder distinto del sistema creador, estamos ocasionando una terrible desconexión llamada idolatría. Quien piensa en su pareja, en sus hijos, en su trabajo, en su empresa, que todo eso es suyo, vive en una total mentira. Y esa desconexión es una idolatría. La idolatría no es poner una figurita o una imagen. No, eso es, perdón, lo digo con mucho respeto, que me perdonen quien no tenga la conciencia. Eso es una tontería. O sea, pensar que una imagen tiene una fuerza, eso es una tontería. No. Estamos hablando
de darle una fuerza a algo que no forma parte de la fuerza creadora. Por eso se nos ordena en esta parashá destruir los ídolos de los habitantes anteriores de la tierra. Es decir, no te dice los ídolos de los habitantes de la tierra, no, porque tú también habitas aquí. De los anteriores, antes de que existiera esta conciencia, destrúyelo. Esto implica que tú también eras un habitante con una conciencia anterior. Destruye tus conciencias anteriores, está diciendo. Justamente toda religión o ideología que separa al hombre de Dios, normalmente lo que tiene es un Dios proveedor y un hombre necesitado. Eso es una forma de idolatría. Cuando nosotros decimos, me dieron tal cosa, vendí tal cosa, logré tal cosa, no entendemos que en realidad nosotros no hicimos nada. Lo voy a explicar, como lo he explicado a algunos de mis alumnos. Akadosh Baruj Hu, esto me lo enseñó mi maestro, es una esencia de tal elegancia, de tal altura, de tal humildad, que nos hace creer que nosotros lo hicimos. Es el ejemplo de un bebé que tiene que meter una figurita adentro de una cajita que tiene la forma de la figurita y no puede porque no tiene la más remota idea cómo funciona. Pero de pronto nosotros metemos la figurita y le decimos, bravo, bravo bebé, lo hiciste muy bien. Y el bebé siente que él lo hizo, pero en realidad el bebé no hizo nada. Ese es Akadosh Baruj Hu con nosotros. Pero solamente lo hace para que seamos felices. Se nos ha explicado anteriormente que el sabio es llamado pobre, pues comprende que todo proviene de Akadosh Baruj Hu. No quiere decir que tenemos que ser pobres, al contrario, deberíamos de ser riquísimos. Y voy a aclarar este concepto que es supremamente importante más adelante. Esta pobreza no es una pobreza física, es una conciencia de entender que la magnitud, la riqueza, la sabiduría, la fuente de poder que es Akadosh Baruj Hu es tan y tan indescriptiblemente grande que nosotros somos pobres en comparación con eso. Somos escasos en comparación con eso. Por eso, el secreto de esta parashá es que debemos estar en continuo devekut, en continua fusión, y debemos estar cerca de un tzadik, cerca de un maestro, cerca de un hombre justo, el que enseña los secretos del cielo, el que difunde los secretos del cielo, pues es la fuente de Shefa, es esta fuente de sabiduría, esta fuente de misericordia, para que la persona no sufra alrededor de él y de su alrededor. Por ahí las religiones han transformado este tema de la pobreza de la forma más absurda, interpretada desde el mundo material y sin comprender a profundidad el significado de la Torah. A través de la explicación de Moshe Rabenu de el nivel de Rayam Emna, el pastor fiel, explica en el Zohar que al final de los tiempos el lado izquierdo estará incluido dentro del lado derecho. Esto quiere decir que a veces los sufrimientos son un acto de misericordia porque rompen los caparazones para que pueda entrar bendición. Y es que vemos que en la parashá hay una serie de sucesos aparentemente desafortunados para el pueblo de Israel.
Pero nos damos cuenta que es el proceso de aprendizaje lo que abre la vasija para que pueda entrar la bendición. El lado derecho, explica mi maestro, es lo que se llama la sefirá Jochma. Es llamada Padre, Abba, en hebreo. Y cada vez que escuchamos el concepto en la Torá, anciano, se refiere al profeta Eliyahu Nabí. Esto es fundamental, porque quiere decir que todos los sucesos que nosotros estamos viendo en nuestra vida, que son situaciones aparentemente desafortunadas, no es más que un aprendizaje para que veamos todas nuestras desconexiones que hemos hecho. Pero nos dice que en el momento en el cual nosotros cumplimos mitzvot, hacemos una continua conexión, lo que hacemos es llenar esas fisuras para evitar esos sucesos desafortunados. Por eso dice que es una fuente que nunca deja correr y es misericordia pura, es decir, elimina el sufrimiento. Entendemos que el pan es el símbolo de la ley escrita, es decir, el sentido literal de la Biblia, y el vino es el símbolo de la ley oral, los secretos, Yayin, 70, Sod. Por eso, en la mesa de Shabbat, ponemos el pan y ponemos el vino. Y al momento de hacer el kiddush, tapamos el pan. Quiere decir que primero conocemos los secretos y después conectamos con el sentido literal. Entonces, no solamente de pan vive el hombre, no, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem. Primero conocemos los secretos y después el sentido literal. Ahí está la explicación de mi maestro. Los panes de proposición, que son los 12 panes que había sobre la mesa, muchas familias lo acostumbran, representan los panes de la ley. Y el Baal Habayit, que es el dueño de la casa que está haciendo la comida, el jefe de familia, representa la columna de en medio del templo que debe cortar el pan de Shabbat. Es decir, cuando está cortando el pan del Shabbat, lo que está haciendo es abrir, romper los límites de la ley escrita. Y se abre el momento para entonces develar los secretos en la mesa de Shabbat. En el Shabbat hay 2 jalot en la mesa, 2 panes. Cada uno de ellos representa una letra Hei. Uno, la Hei de Biná, y el otro, la Hei de Malhut, del tetragrama Yud Ke Vav Ke. El dueño de la casa representa la Vav, que es la Vav de Yud Ke Vav Ke. Y el pedacito de pan sobre el que hizo la bendición, que se mete el Baal Habayit, el dueño de la casa, se lo mete a la boca, ese pedazo de pan para él, representa la Yud. Por eso nos dice que una mesa de Shabbat debe estar puesta como para un rey, porque el Baal Habayit representa en el momento que hace ese rito, conocemos la Kavaná, no quiere decir que él representa a Dios, no. Lo que representa es que el tetragrama Yud Ke Vav Ke está representado en el momento de la mesa de Shabbat. Nuevamente aquí vemos en esta explicación que están los mismos elementos que ya habíamos explicado, están contenidos en el secreto de las letras de la palabra Baruch. Por lo tanto, la Kavaná que ponemos en cada uno de los elementos que hacemos aún en Shabbat, dentro de Shabbat, incluye los secretos que están incluidos en la palabra Baruch. Por otra parte,
nos coloca en esta parashá 7 especies y nos dice que recibiremos muchas bendiciones como trigo, cebada, uva, higo, granada, aceite de oliva y dátiles. 7 especies. ¿De qué está hablando? Normalmente está hablando de la conexión que hay de Gesed a Malhut. Son los niveles debajo de Atzilut. El trigo es la columna derecha, asociada con Jochma. Por lo tanto, está hablando de la conexión que se hace de Jochma con todos los niveles debajo de Atzilut. Trigo se dice en hebreo Jitá. Jitá. Se deletrea Het, Tet, Hei. Het vale 8, Tet vale 9 y Hei vale 5. 8 más 9 más 5 vale 22. Es decir, el trigo representa la fuerza de la meditación que se toma en el momento de hacer el pan, le da fuerza a esa meditación a través del uso de las 22 letras hebreas, que es todo el teclado cósmico. Cuando el hombre de casa, o en su defecto la mujer, toma los 2 panes, lo que tiene en sus manos es todo el teclado cósmico en sus manos. Aquí está la equivalencia en gematria. En la sección de Job, 31, capítulo 31, versículo 40, está escrito en el lugar de trigo, así dice, en lugar de trigo pueden crecer ortigas allí. En lugar de trigo pueden crecer ortigas allí, así dice. Ortiga se dice Joj. Joj. Het, Vav, Het. Het, Vav, Het. Que también vale 22. Es decir, en este caso, lo que está explicando es que a partir de Jochma, dice, puede haber trigo u ortigas. Nosotros, en el momento en que tomamos los panes, moldeamos una circunstancia. Nosotros decidimos hacia dónde dirigimos la intención, hacia el bien o hacia el mal. En Eclesiastés, Dios dice, Dios creó una opuesta a la otra. Ese contraste es lo que nos permite identificar la oscuridad y la luz. Y es que en el momento en que nosotros, les digo, identificamos bueno y malo, es que ya hay deseo de recibir. En el deseo de dar no hay bueno y malo. En el deseo de recibir siempre hay bueno y malo. La oliva es ese fruto que da su aceite cuando se prensa. Y sabemos que ese aceite hace referencia al Hashemen, o que también es la permutación de Neshama, el alma. Es decir, nos da la conexión para poder moldear las circunstancias. Y sabemos que la uva es el conocimiento de los secretos del cielo, pero también es del lado izquierdo. Y el higo también es del lado izquierdo. Y la granada también es del lado izquierdo. Es decir, hay frutos que nos da aquí que son del lado derecho y frutos que son del lado izquierdo. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de nuestra meditación. Entonces, a través de las dificultades de la vida, es también como hacemos la corrección y obtenemos lo mejor de nosotros, así como se prensa una aceituna, también nosotros nos prensa la vida para que a través de nuestra alma salga lo mejor de nosotros y aprendamos. Los dátiles, dice un salmo que hacemos en Shabbat continuamente, el Salmo 92, versículo 13,
el justo florecerá como la palmera datilera. Así lo dice. El Zohar explica que la explicación de esta palmera es que cierta palmera solo puede dar fruto después de los 70 años, refiriéndose a que el justo no conecta con la parte del cuerpo, sino con el Sod 70. Sin los secretos del cielo, no da fruto. Y esto hace referencia a que nuestro objetivo es lograr que las 7 sefirot sean rectificadas. Por eso, la rectificación de las sefirot es ese justo que florece como esa palmera, porque el dátil es un fruto muy dulce. Y cuando nosotros aprendemos a rectificar algo en nuestra vida, es un gran logro, muy dulce. Entonces, la oración que hacemos por la noche es otra mitzvah. La Queriat Shema la mitad, así se llama. Es una oración donde el sentido literal dice que perdonamos a toda aquella persona que nos ha hecho daño sobre nuestros bienes, en nuestra vida, en nuestro patrimonio, con nuestra familia, etcétera, etcétera. En esta vida o en vidas anteriores. Esta oración está representada por una metáfora que significa sacar la espada. Cuando en la Torá habla de sacar la espada, se refiere justamente a esta oración. Esta espada, entendemos que es el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, que le da una figura metafórica a la espada. La empuñadura de la espada es la letra Yud, la cuchilla de la espada es la letra Vav, y los dos filos de la cuchilla son las letras Hei, la Hei de Binah y la Hei de Malhut, y el forro donde se pone la espada es Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, que es el nivel de Malhut. Bueno, explicando. Igual que una espada en su forro, así entra Yud-Ke Vav-Ke en Aleph Dalet Nun Yud. Así entra el nivel de Yud-Ke Vav-Ke, el sistema creador, en el mundo físico. Si no estamos haciendo esta intención en el momento en que hacemos esta oración, la estamos haciendo mal. Es decir, el árbol de la vida entra en Malhut, es decir, toda la fuerza de hacer milagros la tenemos que hacer bajar en su forro, que es un mundo físico. Yud-Ke Vav-Ke representa el mundo del alma, y Aleph Dalet Nun Yud Adonai representa el cuerpo, y justamente es como una espada que mientras dormimos entre en Malhut al momento en que elimina todo el karma o tikkun de esa o de vidas anteriores. Entonces lo que estamos haciendo antes de dormir es dando una instrucción para que nuestra alma baje toda esa fuerza a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no quede vacío. Porque si este mundo está tapado con un caparazón llamado clipá, y voy a explicar más al respecto, Yud-Ke Vav-Ke no puede hacer milagros en este mundo. Esta oración reconecta nuestras acciones no luminosas. Todas nuestras porquerías y tonterías son reconectadas a través de esta oración. De una forma similar al tema de la espada, la lanza, que se dice Romaj, que vale 248, hace referencia a las 248 palabras de la Shema. La Shema 248 tiene el mismo valor de la palabra Abraham. ¿Cuál era la cualidad de Abraham? Hospedar a Kadosh Baruj Hu dentro de sí mismo. Es decir, la Shema Romaj lo que hace es la lanza. ¿Qué hizo Pinjas para acabar con la plaga? Utilizó una lanza
Es decir, las plagas vienen cuando Akadosh Baruj Hu no está dentro de nosotros y entonces se nos dejan venir las partes contrarias porque no tenemos con qué defendernos. Y eso es una persona que actúa con muchos errores. Entonces, quiero parar un momento y quiero hacer una pregunta nuevamente. A ver, a Lea. Imagínate que la persona de ese arrendamiento, Lea, está arrendando el apartamento y le dice la señora que vive ahí que no está enfermo su hijo. Le dice, no, yo ni hijos tengo. Simplemente ni era la historia del hijo, para acabar pronto. Y le dice, no tengo el arriendo porque me gasté el arriendo en alcohol y borrachera. Entonces la pregunta es, ¿debe echar afuera a la persona o no debe echar afuera a la persona? Adelante, Lea. Pues no nada en el precepto de cumplir una mitzvah, no. ¿Pero por qué? Si está borracha, se gasta el dinero en borrachera. Bueno, pero como lo dijiste hace un rato, si es una persona que tiene recursos y que está rentando simplemente por rentar, que no le hace falta el dinero, pues evidentemente cumplir una mitzvah es tratar de ayudar a esta persona, porque debe de haber una razón por la cual esta persona tiene un vicio como ese. Esa es la respuesta. Hay una razón por la cual te ponen una persona así enfrente. Te la ponen para que tú aprendas de esa persona. No para que le insultes, ni para que la juzgues. Oye, pero es que entonces tiene que permanecer ahí todo el tiempo hasta que esté borracha. No. De hecho, la puedes sacar de tu casa porque literalmente te está estorbando. Pero lo que no puedes es evitar hacerte a cargo de esa persona. Particularmente, si esa persona es una persona que pertenece al pueblo de Israel, que en realidad no puede pertenecer al pueblo de Israel si tiene ese tipo de acciones, pero el pueblo de Israel está hecho precisamente para reconectar esas acciones de esas personas. No quiere decir que tenemos que salir a buscar personas para efectos de reintegrar borrachos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tú enfrentas una situación no luminosa, te le están poniendo para que tú te defiendas de esa agresión, pero no a nivel físico. El escudo para defendernos de esas agresiones es llamado Magén, que no quiere decir estrella. El Magén David no es estrella de David, sino escudo de David. Y ese escudo, Magén, se lee Mem Gimel Nun, y se refiere a Mijael, Gabriel y Nuriel. Por lo tanto, sabemos que las 5 piedras que el rey David tenía, junto con la onda, son las 5 palabras de la primera frase de la Shema. Shema, Israel, Hashem, Eloquenu, Hashem, ¿ok? Y ya, Ejad es una palabra que le da unión, unicidad a todo. Entonces, todo esto son simplemente fuerzas que están relacionadas con la explicación del Shema. Nosotros estamos aquí para lograr una conexión. Tú tienes que ser, Lea, Dani, mamá, tú tienes que ser infinitamente rico para poder trascender los límites, para poder ayudar a esas personas. Para eso es la riqueza. No es para que cambies el carro, no es para que tengas una mejor casa. Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, durante mucho tiempo usó el mismo carro durante cerca de 20 años.
Y le decían que tenía que cambiar su carro por imagen. Y él decía, ¿imagen de qué? Si mi imagen se da por las acciones que yo he tenido en este mundo. Una persona como Warren Buffett está mucho más cerca en términos de lo que es el concepto de una vasija infinita en este mundo que todos nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros representamos una vasija de una riqueza inmensa, es sinónimo de que creemos y conectamos con ese propósito de infinitud en este mundo. Porque las acciones que puede hacer Warren Buffett en función de poder ayudar personas es bastante mayor en este mundo, en fisicalidad, mayor a lo que podríamos hacer todos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos realmente un escudo para defendernos? ¿O seguimos realmente en un estado totalmente vulnerable? Dice, y cuando comáis de este país, sacaréis un trocito que es la parte de Dios. Y hei, y el hei de la palabra amotzi designa la Shejiná. Estoy hablando del pan de Shabbat, del pan de Jalá amotzi. Ese trocito de la palabra, de la parte de Dios, así lo dice, que es la letra Yud, que se mete el Bal Abayit, designa la Shejiná. Porque la letra Yud es la semilla, es la fuente también de la meditación y conecta con Jochma. Pero es en el nivel de Malhut donde se conecta con el nivel de Jochma. Ahora sí, todas estas metáforas que acabo de explicar dan una razón de todos estos sucesos bélicos, continuas peleas y guerras que metafóricamente se narran en la Torá. Eso es un error que las religiones han malinterpretado. Por eso dice que los ignorantes que no conocen los secretos del cielo, de las palabras de la Torá, no deben, fíjense lo que digo, no deben pronunciar una bendición. Porque una persona que pronuncia una bendición y no conoce los secretos del cielo, no sabe quitarse la clipá. Todas las personas que he visto, me consta que lo he visto en cientos de llamados templos, iglesias, que hacen una bendición, de entrada tienen una clipá en el entendimiento de las limitaciones del mundo físico. Es una venda en los ojos que no les permite ver el mundo espiritual. Hacemos una bendición para la salud. Hacemos una bendición para la familia. Hacemos una bendición para los hijos. Hacemos una bendición para el dinero. Y no entendemos la raíz de dónde viene eso. Por lo tanto, esa bendición no sirve para nada. Y entonces viene una pregunta preciosa. A ver si Dani o Lea me la pueden contestar. Y entonces, ¿por qué a veces cuando la persona le reza a una imagen, o hace una oración en un templo, o le dan una bendición, le ocurre un milagro? ¿De dónde viene eso? Tú, Lea, te enfrentaste una vez a una persona, me platicaste, que dice, pero es que yo he visto que mencionan un nombre, el nombre de este señor que le dicen Dios en este mundo, y se hacen milagros. ¿De dónde vienen esas bendiciones? ¿Alguien de ustedes me lo puede explicar? Adelante, Lea.
que conectan con la emoción. Por eso, ¿pero por qué ocurre el milagro? Porque todas las oraciones son escuchadas. No, para nada. A ver, Daniel. Adelante. ¿No? Porque en parte al momento que se hace esa petición, responde el sistema, no. No puede ser porque tiene una clipa la persona. Y si hay una clipa, tiene un caparazón donde no pasa. O sea, no me acuerdo. Porque en la fiesta de Sukkot, el pueblo de Israel durante 7 días hace Berajot y hace todas sus bendiciones y todas sus oraciones por las 70 naciones durante 7 días para que Akadosh Baruj Hu responda a las oraciones de todos aquellos pueblos que no forman parte del pueblo de Israel. Les dije que todo lo que suceda en este mundo depende de las acciones que hace el pueblo de Israel. De tu verajá depende que otro coma. De tu verajá de Sukkot depende que una persona que desgraciadamente no tiene este conocimiento reciba el milagro que espera para salvar a su hijo. O recibe un dinero que le salva en ese momento la pérdida de su casa. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Somos el legado, un embajador con una gran responsabilidad. Por eso no te puedes perder un día de Sukkot. Tienes que hacer los 7 días de Sukkot. Oye, es que no tengo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿a qué estás dedicando tu tiempo? ¿Tú estás activando las leyes de causa-efecto? Dije que todo lo que ocurre en el mundo, dije todo. Entonces, hasta el milagro que recibe esa persona que va a una iglesia y que le hacen una bendición a través de un tipo que incluso puede llegar hasta ser idólatra y que tiene, por seguro, muchas clipot, recibe una respuesta por tu tefilá, por tu bendición. Porque tú eres el que dijo Baruch. Esa es la responsabilidad. Explica que hay 7 preceptos de Shabbat. Así como habla de 7 diferentes frutos de bendición. Ahí está la correlación. Lavarse las manos, un pretexto de conexión. Romper los 2 panes al momento de hacer la bendición. Entonces, el primero es conectar con las 10 sefirot. Romper los panes, ya explicamos que se rompe el sentido literal para efectos de abrir los sodot. Así como los sodot se dispersan entre las personas, rompemos los panes y los repartimos. Encender las velas de Shabbat, que sabemos que la palabra ner conecta con el nivel de neshama y de ruach. Ner, neshama y ruach. Es decir, el encender las velas de Shabbat reconecta el nefesh y el ruach, el alma basal y el alma emocional. Hace la corrección en Shabbat. El Shabbat, no encender las velas. Hacer las 3 seudot de Shabbat es importantísimo. Hace la corrección de todos los eventos y fracturas de la semana. La copa de vino, sobre la cual hacemos la bendición, que representan los sodot. Ahí meditamos en la copa de vino y hacemos también parte de esa corrección. Hablar de Zohar en la mesa de Shabbat. Nuevamente, estamos bajando el Shefa a la mesa de Shabbat.
y alargar la mesa de Shabbat, ya hablamos de ello, y permitir a los pobres venir a tomar su parte en tu mesa de Shabbat. No estamos hablando nada más de meter a un mendigo que está pidiendo en la calle, no estamos hablando a los ignorantes que vengan a tu mesa de Shabbat a tomar su parte. Porque si tu mesa de Shabbat es para ti y tú no estás enriqueciendo a los demás, entonces tu mesa sigue siendo pobre. Luego nos habla del precepto de hacer sedaká. El pobre, sedaká, mal traducido como caridad. Y voy a hablar, pero muy estrictamente de este concepto. El pobre es considerado como un ser muerto, porque nadie le considera. Pero, dice mi maestro, cuando le das caridad o sedaká, le estás dando vida. Resucitas un muerto. Y lo que hace Akadosh Baruj Hu en recompensa de haber dado la tzedaká es que Dios te añade vida. Sabemos que la tzedaká combate la muerte. Tzedaká no es dar caridad o dinero de cualquier manera. Quiero ser súper claro. Tzedaká o dar caridad, mal dicho como tzedaká, habría que hacer toda una autopsia de la palabra tzedaká, no es dar dinero de cualquier manera. Es literalmente, lo digo con todas las letras, es dar dinero a quien estudia y enseña la Kabbalah. Porque ese es el propósito de su vida. Y eso es tener misericordia de que aquellos que sufren reciban mediante tu acción la misma acción dadora que tú recibiste en su momento. Y como tú le diste vida a alguien que enseña al otro, y el otro es llamado también pobre porque no tiene nada, es muerto, y explicamos que cualquiera que no conoce los sodot está como muerto, le revive. Por lo tanto, te añade vida. Vida de verdad. Vida de alegría. Por lo tanto, normalmente no se da dinero a la gente que enseña la Kabbalah. Porque la gente ha difamado y despreciado el estudio de la Kabbalah. Pero pregunto, ¿cuánto dinero han acumulado las diferentes religiones? De la misma forma, y quiero añadir aquí esto de mi parte, explicar la diferencia entre tzedaká y masim tovim. Dar caridad en la calle, dar caridad en un orfanato, dar caridad a una persona que se me acerca en la calle, que ya lo hemos explicado que es una bendición enorme, eso se llama masim tovim, buenas obras. Tzedaká es otra cosa. Tzedaká es exclusivamente hacia aquellos que estudian la Kabbalah. Es llamado pobre aquel que estudia la Kabbalah, no porque no tenga dinero. De hecho, un cabalista puede ser riquísimo. El propósito de su dinero es el propósito de la fuente de iluminación que genera ante el mundo. No es que no tenga dinero. ¿Por eso es considerado pobre? No, sino porque toda su fuente de iluminación, de sabiduría, proviene del Creador. Distinto a cuando viene un pobre en la calle, un mendigo, por ejemplo, que ya expliqué, es una persona que Akadosh Baruj Hu te está enviando para que tú hagas buenas obras y te quite una clipa y entonces puedas hacer afinidad con el hecho de dar y entonces Akadosh Baruj Hu también te puede dar a ti. Entonces tenemos que entender este concepto fundamental.
Porque nosotros queremos hacer Shabbat y nosotros queremos hacer oración y nosotros queremos cumplir mitzvot. Sí, pero una mitzvah es igual de importante que cualquier otra mitzvah. ¿Lo entendimos? Bueno, pues hacer tzedakah es una mitzvah. De hecho, si tú estás en el Kotel, si tú estás en el muro de Israel y estás haciendo oración y estás haciendo una petición, en ese momento se te va a acercar un señorcito con una alcancía, con una latita, y te dice que si quieres dar dinero. Y dices, pero qué desagradable. Hombre, yo estoy aquí llorando por mis hijos, o por mi economía, o por alguna situación, en una situación de amargura aquí en el muro, haciendo una petición a Kadosh Baruj Hu, y alguien viene a pedirme dinero. No, es que la gente que está haciendo esa petición sabe que en el momento en que tú haces tzedakah, estás haciendo afinidad con el propósito que tú estás utilizando para ser afín en el dar y que también seas afín con esta intención de dar del Creador hacia ti. Espero se haya entendido esto. El precepto de Mayim Aharonim, que es otra mitzvah, que cuando termina la mesa de Shabbat, debemos de mojar con agua, rociamos con una jarrita con agua, la puntita de nuestros dedos. Le damos una parte líquida, así decimos. Es una cosa muy particular. Al terminar la mesa de Shabbat, alzamos todos los alimentos y solamente nos quedamos con la copa de Kiddush y hacemos Mayim Aharonim. Vertimos agua en una pequeñísima cantidad en la punta de los dedos, apuntando hacia abajo. Y entonces reconocemos que una parte de lo que hemos comido, una parte líquida, y un pedacito de pan, la parte sólida, le damos su parte a las fuerzas del mal, a fin de que éstas no nos quiten nuestra parte. Si tú no haces este precepto, no estás cumpliendo con la mesa de Shabbat. Y vamos a ahondar en un precepto muy profundo, que es el tema de la comida. Vamos a hablar de todo el precepto de la comida y del Birkat Hamazon.